es demasiado peligroso ir solo. Así que los animales de todo el mundo forman grupos masivos para protegerse, migrar, reproducirse y alimentarse. Hold on to your seats. You're about to see one of the world's great aerial acrobatic teams in action. Pero, con solo rudimentarias formas de comunicación, ¿cómo coordinan sus movimientos sin chocar entre sí? ¿Y cómo saben siquiera a dónde ir? A group of daring young pilots who have group flying down to a science. They had better know their lessons too, for one slip and you flunk out. Este es el asombroso mundo de las bandadas y los enjambres. Hola, soy Arania Ayer y estás viendo Animalogic Second Nature. Los enjambres y bandadas de animales son fenómenos tan habituales en el mundo natural que apenas pensamos en ellos. Pero bajo la superficie de la universalidad hay un profundo océano de misterios y comportamientos complejos que aún no comprendemos del todo. What makes man great is his habit of asking great questions. Básicamente, hay 3 preguntas principales que podemos hacer sobre cada especie que forma grupos. ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo evolucionaron para hacerlo? And this is part of the power of science, that you can first ask and answer the question how, and then the question why. Comencemos con uno de los ejemplos más geniales de comportamiento en bandada antes de profundizar en la ciencia. Los estorninos forman algunas de las bandadas más fascinantes del mundo. Cada invierno, estas aves se reúnen en grupos de miles de ejemplares llamados murmullos. Se calcula que la mayor bandada jamás registrada tenía más de 5 millones de aves, pero la bandada media solo contiene unos 30.000 estorninos. Estos murmullos son especiales por su tamaño, ruido y fluidez. Cada individuo es increíblemente rápido, viajando a velocidades de hasta 55 km por hora. Además, están a un par de metros el uno del otro, por lo que su tiempo de reacción tiene que ser rapidísimo para evitar que choquen entre sí. Es como ir detrás de otro coche en la autopista, solo que en su caso también hay coches detrás, encima y debajo de ellos. Their tight formations bring wingtips only 3 feet apart, so you think it's tough driving in heavy traffic, eh? La forma en que los individuos se mueven dentro de los murmullos es un área de investigación profunda con aplicaciones en física, informática y matemáticas. Aún no está del todo claro, pero los científicos creen que los estorninos siguen la pista de sus 7 vecinos más cercanos. Si sus vecinos se mueven a la derecha, ellos se mueven a la derecha. Si uno sube, los demás los seguirán. Esta regla ayuda a grupos gigantescos a volar con una coordinación sorprendente. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué lo hacen? La hipótesis principal es la teoría del efecto de dilución. La mayoría de los animales en bandada viven en zonas con muchos depredadores. En el caso de los estorninos, las aves rapaces como halcones y gavilanes son la principal amenaza. La teoría es simplemente que cuantos más sean, menores serán sus posibilidades de ser atrapados. Por ejemplo, si estás solo y te encuentras con un depredador hambriento, hay un 100% de posibilidades de que intente comerte. Si estás con un amigo, ese riesgo se reduce al 50%. Si estás con otros 10.000 amigos, solo hay un 0.01% de posibilidades de que seas el objetivo. En resumen, es una estrategia para diluir el riesgo. Pero las cosas se complican un poco más si se tiene en cuenta que dentro de un grupo no todos los miembros tienen las mismas probabilidades de ser objetivo de un depredador. Los que están en el centro del grupo están mucho más seguros que los de las afueras. Así, gran parte de la naturaleza caótica de los murmullos puede explicarse porque las aves de los bordes del grupo intentan acercarse al centro. Es la teoría de la manada egoísta. Cada miembro del grupo intenta interponer a otros individuos entre él y los depredadores. Por supuesto, esto no está confirmado porque es prácticamente imposible de probar, pero el hecho de que cuando hay depredadores cerca, los estorninos vuelen más cerca unos de otros e intenten acercarse al centro parece apoyar la hipótesis. Otras aves que forman murmullos como estas, pero a menor escala, son las golondrinas bicolor y los tordos sargento, cuyas bandadas pueden alcanzar cientos de miles de individuos.
Este tipo de bandada no es lo mismo que las colonias de aves, que confusamente también se llaman bandadas. Muchas aves vuelan juntas durante sus migraciones en busca de alimento y mejor clima, y aún más especies se reúnen para reproducirse en la misma zona. Más de 1000 de las casi 10.000 especies de aves conocidas anidan en colonias, pero solo una parte muy pequeña de ellas vuela en el caos organizado como los estorninos. Cada febrero, cerca de 500.000 grullas canadienses hacen escala en Nebraska, en su camino desde el sur de Estados Unidos hasta sus zonas de alimentación subárticas. Puede que Nebraska no parezca la parada de descanso más obvia, pero los humedales del estado tienen mucha comida para que las grullas se llenen antes de volar hasta Canadá y Alaska. Los pingüinos tienen colonias masivas, incluida la mayor colonia conocida en la isla Savadosky, que alberga más de 1 millón de parejas reproductoras. Incluso en las ciudades se ven bandadas de aves increíblemente grandes, con hasta 100.000 flamencos que vuelan a Mumbai para alimentarse de crustáceos y cianobacterias. Aparte de las aves, los peces son los animales más asociados a la vida en grupos gigantescos que parecen moverse en perfecta coordinación. Many of these fish could not exist without the help of the others. That's why they form huge groups called schools. These schools allow for safety in numbers. Also, they keep the group together for breeding. Los peces forman bancos o cardúmenes por las mismas razones que los estorninos. Un gran número de peces reduce las posibilidades de ser atrapado. Sus escamas brillantes, sus colores y sus movimientos ayudan a confundir a los depredadores y les dificultan elegir un pez para atacar. Esto se denomina efecto de confusión del depredador. También existe la teoría de que los peces, sobre todo en aguas más profundas, donde la visibilidad es menor, tener todos esos ojos escudriñando constantemente en busca de depredadores los ayuda a detectar el peligro con mayor rapidez. Esto se conoce como la teoría de muchos ojos. Una vez que el cardumen empieza a moverse, utilizan su órgano de línea lateral, que es ultrasensible a los cambios de presión. Un pez que nada en un cardumen puede percibir la distancia y la velocidad de sus vecinos por las ondas que hacen al nadar. Y, al igual que los estorninos, cambia constantemente de velocidad y dirección para mantenerse a la misma distancia de sus vecinos. El mayor y más asombroso de todos los cardúmenes es el de sardinas africanas. Estos cardúmenes pueden medir hasta 7 kilómetros de largo, 1,5 kilómetros de ancho y 30 metros de profundidad. Básicamente, el doble de largo y ancho que el Central Park de Manhattan. En términos de biomasa, estas sardinas equivalen a la gran migración de ñus, y es prácticamente imposible contarlas. Pero un cardumen de esas dimensiones tiene un volumen de más de 300 millones de metros cúbicos. Aunque seamos conservadores y supongamos que cada sardina, que solo mide hasta 30 centímetros de largo, ocupa un par de metros cúbicos de espacio, las cifras son asombrosas. Otros peces diminutos, en cantidades mucho menores, forman bancos esféricos y giratorios llamados bolas de cebo. Suele ocurrir cuando hay depredadores cerca y no hay otras opciones de defensa disponibles. Saben que van a ser atacados, así que diluir su riesgo individual de depredación es su última oportunidad de supervivencia. Pero la evolución es a menudo una carrera armamentística y los depredadores han aprendido a atacar balísticamente a estas bolas de cebo. El peligro viene de todas partes. En el cielo, los alcatraces vuelan en círculos esperando el momento oportuno para zambullirse y golpear la bola de cebo, antes de que los peces tengan tiempo de reaccionar. Los alcatraces son enormes, con una envergadura de hasta 2 metros, y cuando entran en contacto con el agua, suelen sumergirse a unos 100 kilómetros por hora. Para protegerse, tienen los orificios nasales en el interior del pico y sacos de aire que les envuelven la cabeza cuando caen al agua. Una gran colonia de alcatraces es un bombardeo de picos hambrientos. Desde los laterales, varios peces han adaptado diferentes técnicas para atacar las bolas de cebo. Los peces vela utilizan sus velas para arrear a los peces y luego usan sus picos para aturdir a sus presas. Los delfines acorralan a los peces en aguas poco profundas para capturarlos más fácilmente. Y desde el fondo, las ballenas se alimentan lanzándose a menudo en grupos. Nadan desde abajo, con sus bocas cavernosas bien abiertas.
atrapando bolas de cebo enteras en una sola embestida. Así que, a pesar de que tienen el poder de la coordinación y la seguridad en los números, todavía apesta un poco ser un pequeño pez. The buzzing's coming closer. Are you set to squash it? Eager to whack it to kingdom come? Is your hand quivering? Your teeth clenched? Your eyes staring? Your brow wrinkled? Por último, tenemos enjambres masivos de insectos. Los insectos sociales, como las abejas y las hormigas, parecen coordinar enormes cantidades de miembros de la colonia. Su comunicación se basa en las feromonas y en algunos casos, como las abejas, en el movimiento. Hay mucho que decir sobre la inteligencia colectiva y merece su propio episodio. Así que vamos a centrarnos en los insectos que se mueven juntos. Empecemos con la mayor migración de insectos del mundo. El vuelo de la mariposa monarca, desde tan al norte como Canadá hasta los bosques de abetos del centro de México. Hasta 1.000 millones de monarcas vuelan cada año, utilizando como brújula únicamente su reloj interno y la posición del sol en el cielo. Se trata de un viaje tan largo que se necesitan 4 generaciones para dar la vuelta, aunque el trayecto hacia el sur lo realiza una sola generación. Todavía no sabemos cómo se las arreglan para no chocar entre sí. Vuelan en grupos menos cohesivos que las aves o los peces, y su lema parece ser simplemente «preocúpate de ti mismo». La mayoría de las investigaciones se centran en cómo encuentran su destino final más que en cómo vuelan en grupo, pero quizás algún día tengamos más información al respecto. Luego tenemos las tan temidas langostas, un enjambre tan enorme y destructivo que la mayoría de las religiones del mundo antiguo las consideraban castigos divinos. And when it was morning, the east wind brought the locusts. They did eat every herb of the land, and all the fruit of the trees, and there remained not any green thing. Hay 20 especies de langostas distribuidas por todo el mundo. Tu país probablemente esté en el camino potencial de un enjambre de langostas. ¡Felicidades! Durante la mayor parte de sus vidas son saltamontes solitarios, pero a medida que se aglomeran, la serotonina en sus cuerpos hace que se reproduzcan más rápido, coman más y les crezcan alas más grandes para poder volar. La presencia de langostas convierte a otros saltamontes en langostas, y el enjambre crece en miles de millones de individuos comiendo todo a su paso. Estos enjambres solo terminan cuando el tiempo se vuelve seco, frío o se quedan sin comida que devorar. Pero apenas estamos empezando a comprender cómo se mueven en enjambre. Su vuelo es más caótico que las migraciones de vertebrados, pero todas vuelan en una dirección común. Este es un misterio que desgraciadamente tendremos muchas oportunidades de estudiar porque el cambio climático está mejorando las condiciones para las langostas. En 2019 surgió un enjambre en África Oriental que causó grandes pérdidas de cosechas en países de África, Medio Oriente y el sur de Asia. Costó cientos de millones de dólares controlarla con pesticidas, lo que, por supuesto, también afectó a otras poblaciones locales de insectos. Este es un problema masivo que ha estado ocurriendo desde tiempos prehistóricos y continuará en el futuro previsible. Las bandadas de otras especies parecen existir desde hace cientos de millones de años y han evolucionado muchas veces de forma independiente. El signo más antiguo de enjambre que tenemos es este fósil de una fila india de trilobites Ampix priscus. Se trata de un comportamiento similar al observado en los limúlidos, en el que varios machos seguían a una hembra para fertilizar sus huevos durante su reproducción. Existen varios modelos evolutivos que muestran cómo los animales podrían evolucionar muy rápidamente para formar enjambres con el fin de evitar a los depredadores, ya que parece ser un comportamiento innato. Incluso podemos verlo en los humanos, cuando grandes grupos experimentan peligro externo. En resumen, se trata de un comportamiento increíblemente profundo y complejo que ocurre en todo el mundo en miles de especies, pero que ha sido lo suficientemente eficaz como para ayudar a esas especies a sobrevivir. Después de todo, es peligroso ir solo. Come on, move it! What do you punk think you're doing anyway? What was that you called us? I just bought that car. Now look. ¿De qué debería hablar la próxima vez? Escríbelo en los comentarios y no olvides suscribirte para recibir nuevos episodios cada semana. Sigue volando alto. ¡Hasta pronto!